Continuando con la crianza de cuyes, veremos ahora lo que corresponde al mejoramiento genético, algunas pruebas de selección. Dentro del mejoramiento genético tenemos dos formas de mejoramiento. Una es la selección morfológica y la otra es selección productiva. En lo que corresponde a selección productiva, hay diferentes pruebas de selección, con peso vivo, velocidad de crecimiento, peso corregido del destete, conversión alimenticia, selección por productividad, selección por conformación, selección por prolificidad, sistemas de cruces son algunas de ellas, que nos ayudan a mejorar nuestros animales. Veremos en esta ocasión dos pruebas de selección, una que es el peso vivo y después el peso corregido al destete, y veremos las diferencias entre uno y otro. Peso vivo es la forma más básica que utilizamos para realizar la selección de nuestros animales. Consiste únicamente en hacer una selección en función al peso vivo del animal en un momento determinado. Generalmente lo podemos hacer al destete, a la saca o al momento del empadre. Y escogemos al animal que tenga más peso. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que escoger entre animales de diferentes características morfológicas? Como en este caso, ambos cuyes tipo 1, pero uno de manto claro y otro de manto oscuro, y el que pesa más es el de manto oscuro. O tenemos dos cuyes de diferente tipo, tipo 1 versus tipo 4, y el que pesa más es un animal de tipo 4, y además es un animal de manto oscuro. O tenemos dos cuyes, uno de conformación B y uno de conformación A, y el que pesa más es el del tipo B. O tenemos un tipo B versus tipo 1, pero de manto oscuro. Otro factor que no evaluamos en el peso vivo es la edad. Entonces, como podemos ver, cuando usamos el factor de peso vivo, es mejor complementarlo con las características morfológicas. Tenemos en cuenta el tipo de pelo, el color de manto, el color de ojos, el número de dedos y finalmente la conformación del animal. Pero ¿qué pasa cuando usamos con animales pequeños? En este caso son destetados, un tamaño de camada de 2 y lo queremos comparar con un tamaño de camada de 3. Puede haber diferencias de los pesos algo significativos, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos cuyes tamaño de camada de 4 y cuyes tamaño de camada de 5? Si comparamos cuyes de una misma camada, no tendremos mucho problema con el peso vivo, escogeremos el que tenga mejor peso. Pero si quiero escoger de todo el conjunto de animales que tienen diferente tamaño de camada, ya habrá diferencias. ¿Mm? Por eso usamos el peso corregido al destete. Es la primera etapa de un programa de selección y se trabaja con animales al destete combinando dos factores. El primero es el peso al destete y el segundo es el tamaño de camada. Consiste en corregir los pesos del destete ajustándolos a un único tamaño de camada mediante un factor de corrección. Buscamos que al momento de seleccionar nuestros animales, no se escojan solamente animales de camadas poco numerosas, dejando de lado camadas numerosas, como 4 o 5. Es necesario que la edad de destete sea la misma, pero podemos aplicar los factores en diferentes momentos. Es decir, si ya aplicamos el factor de corrección a un grupo de animales, hasta que nuevamente hagamos la prueba de ajustar nuestros factores, los podemos seguir aplicando en las camadas venideras. También debemos identificar el tamaño de camada de nacimiento. No es necesario numerar los cuyes, pero sí marcarlos para determinar de qué camada de nacimiento viene. Veremos ahora un ejemplo práctico en el cual compararemos la selección por peso vivo versus la selección por peso corregido. Tenemos acá una tabla, 14 cuyes, en este caso están numerados,
vienen de diferentes tamaños de camada. Como dijimos, no interesa si están numerados o no, lo que sí interesa es identificar el tamaño de camada. Tenemos reconocidos por sexo. Cuando el grupo de animales es pequeño, no hacemos diferenciación de sexo. Cuando el grupo es más grande, sí hacemos factor de corrección tanto para machos como para hembras. En este caso trabajaremos sin factor de corrección de sexo. Y finalmente tenemos los pesos individuales. Y vemos que para tamaño de camada de 2 tenemos unos pesos, tamaño de camada de 3, otros pesos, 4 otros pesos y 5 otros pesos. Y vemos que el peso al destete va disminuyendo conforme aumenta el tamaño de camada. Es decir, que los cuyes de tamaño de camada menor tienen mejor peso al destete. Para el caso de los machos, si seleccionamos bajo este parámetro, veremos que el animal de tamaño de camada de 2 pesa 200 gramos, los de 3 pesan 160 gramos, sigue siendo más pesado, 200 gramos. Los de 4 son 140 y 145 gramos, sigue siendo más pesado, el tamaño de camada de 2. Y los de 5, 130 y 135 gramos. Entonces, nuestro peso de 200 gramos es el mayor y es el primer animal a seleccionar. Después le seguiría de 160 gramos, tamaño de camada de 3, y de 160 gramos, tamaño de camada de 3 también. Y como vemos, hemos elegido solamente cuyes de tamaño camada 2 y 3, dejando de lado los de 4 y 5. Para el caso de las hembras, de igual manera, escogemos los más pesados y veremos que escogemos 1, tamaño camada 2, el 2 de tamaño camada 3 y el tercer animal, tamaño camada 4, porque no hayan más animales en los tamaños camadas anteriores. Y dejamos de lado los cuyes de tamaño camada 5. Veremos ahora cómo sería el peso corregido al destete. Tenemos nuestros tamaños de camada, con los pesos individuales de cada animal, y lo que necesitamos es el peso de camada total. Para esto sumamos los pesos individuales y los colocamos acá. Entonces tenemos que para el tamaño de camada de 2, tenemos un tamaño de camada de 390, de 3, 475, de 4, 550 y de 5, 645. Y vemos que el peso de la camada aumenta conforme aumenta el número de camada. Sin embargo, el peso individual de cada animal disminuye. Bien, usaremos una tabla más compacta. En esta tabla colocaremos los pesos de camada. Y ahora necesitamos sacar el peso promedio de cada animal de la camada. Entonces, sacamos peso de camada entre el tamaño de camada. Para un tamaño de camada de 2, por ejemplo, tendríamos 390 entre 2, nos daría 195, que sería el peso promedio para cada animal de la camada. De igual manera, trabajamos con tamaño de camada de 3, 4 y 5, y esos serían los pesos promedio. Para el factor de corrección, lo haremos a tamaño de camada de 3, que es la mayor incidencia normalmente en los partos, y trabajaremos de la siguiente manera. Factor de corrección es igual al peso promedio corrector, en este caso tamaño de camada de 3, entre el peso promedio a corregir. Trabajaremos 2, 4 y 5. Por ejemplo, para el factor de corrección al tamaño de cama de 2 sería 158, que es tamaño de cama de 3, el peso promedio, y 195, que es el peso promedio del tamaño de cama de 2. Operando esto nos da 0.81, que sería nuestro factor de corrección para tamaño de camada 2. Operando con los demás tamaños de camada, obtenemos sus factores de corrección. Ahora veremos el peso corregido de los machos. Colocamos nuestro factor de corrección y para el peso corregido simplemente multiplicamos el peso individual por el factor de corrección. En este caso 200 por 0.81
190 por 0,81, 160 por 1, ¿no? Y tendremos nuestros pesos corregidos. Ahora, para seleccionar nuestros animales, veremos que el macho que tiene mejor peso corregido es de tamaño camada de 4. Le sigue un macho de tamaño camada de 5. Y finalmente, el macho de tamaño camada de 2. Sí. Para la comparación con peso corregido y peso vivo, tendremos entonces que según peso vivo, nuestro cuy primero era un tamaño de 2 con un peso de 200 gramos. Sin embargo, a la hora de ver el peso corregido, nuestro número 1 de selección es un cuy de tamaño de 4 con 166.97 gramos. Como podemos ver, y este cuy en la anterior selección por peso vivo no había sido seleccionado. El segundo animal a seleccionar, en peso vivo, era un tamaño de 3. Y por peso corregido tenemos uno de 5. Y en el último caso, que era tamaño de 3, hemos escogido al animal de tamaño de 2, que es el tercer animal de selección. Ahora veremos el caso para las hembras. Aplicando el mismo procedimiento, tenemos esta tabla. Mientras que una hembra de tamaño de 2 es seleccionada por peso corregido, la que tiene la mejor selección es la de tamaño de 5. Y en el caso del segundo y el tercero, simplemente los hemos invertido. Entonces, como vemos, hay una variación al seleccionar por peso o por peso corregido. Yo soy Francisco Díez. Si te ha gustado el video, dale a me gusta. Suscríbete a mi canal para recibir las últimas actualizaciones y compártelo con quien creas que puede estar interesado.